Mira, vamos a hacer esto, Pedro. Tú hablas y hablas, yo creo que habla Te aproximadamente cedo los unos, micrófonos, Valentín. sí, habla aproximadamente unos 10, 15 minutos. Entonces, en ese tiempo yo te dejo hablar. Cuando yo escucho que dejas de hablar en la llamada, ya comienzo a hablar yo. Te dejo libre por lo de la pérdida del Wi-Fi. Te voy a dejar libre a ti ese tiempo. Entonces, señoras y señores, los dejo. Mi compa Pedro, él tiene muchos temas de conversación al igual que yo. Así que el día de hoy, este programa es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Valentín. De hecho, hace rato con lo que estaba hablando mi buen amigo Valentín acerca de que qué hubiera pasado si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se hubiera desintegrado, es un tema muy interesante. Imaginen nada más, pónganse en el papel. Estados Unidos pierde la Guerra Fría, la primera economía del mundo y todas esas cosas. Cambiaría la idea del mundo, ¿saben? Porque el bloque económico hubiera fracasado. O sea, yo elevo esta idea, este universo que él planteó. ¿Qué hubiera pasado si la URSS hubiera ganado la Guerra Fría, no se hubiera extinguido, y los Estados Unidos lo hubieran perdido? O sea, es una idea muy, 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 muy buena para ponerse a pensar. Los invito a eso, a que se pongan a pensar, ahora que tienen tiempo libre y den historias alternativas acerca del mundo. O sea, ¿qué hubiera pasado con la URSS? ¿Qué hubiera pasado con el mundo? O sea, para empezar, yo creo que Estados Unidos se hubiera ido a la fregada. No creo que después de la Guerra Fría se pudieran haber recuperado y se hubiera fragmentado como pasó con la URSS en la realidad. Pero está muy canijo y ahí es donde creo que la economía del mundo y de México estaría cambiando. Con la caída de Estados Unidos, obviamente, esto afectaría a México, pero también esto le podría dar la opción de recuperar aquellos territorios perdidos en la guerra contra Estados Unidos. Esto hubiera estado muy entre positivo y negativo, porque al momento de adquirir nuevos territorios, no nada más adquieres a la economía, sino también las cosas malas que este trae. O sea, porque mucha gente, les pongo en contexto actual, ¿por qué no han invadido Venezuela ninguna superpotencia? O sea, Estados Unidos llega y ¡pum! Para afuera. Rusia llega, ¡pum! Para afuera y me quedo con su petróleo. Pero ahora, ¿por qué nadie ha invadido Venezuela? Y la verdad es que si invades Venezuela, te la anexas o cualquier otra cosa, no solamente estás anexándote sus territorios y sus riquezas, sino también te estás anexando su deuda y nadie quiere esa deuda. Bueno, pero volviendo al tema, esto hubiera desencadenado, o sea, una avalancha. Imagínense, México recupera sus territorios, incrementa su economía y todo ese tipo de cosas. Pero recordemos que Estados Unidos en esta realidad había perdido a sus estados, se habían desintegrado y aparte, teniendo esto, pues ha sido una crisis económica muy grande en todo el país. Todo esto, le beneficia a México en ciertas partes, le digo, o sea, lo de los territorios, incrementaría la población y todo eso. Yo en lo personal creo que al paso de los años, este, habría cómo aprovechar esto y poniéndonos en ese entonces, México venía de una depresión muy grande. Todo esto lo aprovecharía y sacaría recursos, ya sea de Texas con los petróleos, ya sea de California con Silicon Valley, que yo pienso que a pesar de todo el desmadre con la caída de la economía y todo eso, hubiera podido seguir Silicon Valley, el máximo centro de tecnologías informática del mundo. Yo creo que hubiera seguido y todo eso lo hubiera aprovechado México. O sea, pónganse en ese universo, pónganse en esa realidad alterna. Suena muy fumado, suena muy descabellado, pero estaría chido.
aprovechando que me cedieron los micrófonos en este momento, platicarles acerca de otro tema que también está muy interesante. A mí me gusta mucho la historia, la economía, la política y todo eso. Y así lo que les quiero hablar es de la historia. No vengo a hablarles de teorías conspiranoicas ni nada de eso porque les quiero sustentar lo que ha pasado. Cuando fue la Revolución Mexicana, todo esto empezó porque Porfirio Díaz, 30 años antes había dicho, no, no a la reelección. Porfirio Díaz entró como presidente porque dijo, no quiero reelecciones, porque el sucesor de Benito Juárez se quería reelegir y Porfirio dijo, no, pa' tu casa, órale. Así que Porfirio Díaz, ya con esto se instaura él como presidente con la bandera de la no reelección y pues ya todo el mundo sabemos lo que pasó. ¿Qué fue lo positivo en la etapa del porfiriato y de Porfirio Díaz? México, tiene una nueva clase social. Antes la clase social eran ricos y pobres, o tienes mucho o tienes poco, o tienes es una hacienda o vives en la mierda, cualquiera de esos dos. Pero gracias a Porfirio Díaz y que hizo contratos con diversas fábricas y empresas inglesas, alemanas, estadounidenses, hace que se genere una nueva clase social, que es la clase media. Pero, ¿qué es lo malo de Porfirio Díaz? Sí hubo avance y todo eso, y yo creo que los constantes años de él en el poder fueron buenos, porque gracias a eso se pudo fortalecer mucho la economía del país al punto tal cual que estuvo a la par de la economía norteamericana. A ese punto llegó la economía mexicana gracias a Porfirio Díaz, pero lo malo es que este personaje, ya estando en el poder, fue una persona muy capitalista, imperialista, a mi parecer. Y pues, sin más, no apoyaba a la clase trabajadora, a la clase obrera, no los apoyaba. Es muy conocida la matanza de Cananea y todos esos, y eso desencadena la Revolución Mexicana. No le hagan caso a Vale, le hace falta un dedo y medio cerebro. Bueno, continuando con el tema, gracias a todo esto comienza la Revolución Mexicana, pero, o sea, siempre No dice me hagas que caso, sigue hablando, sigue duró hablando, sigue 10 hablando. años es, y, y que fue un periodo muy violento en la historia del país, pero si te pones a ver, te pones a checar la historia, te dice que Porfirio Díaz al poco tiempo dijo, me voy de aquí, y se fue para Francia a un exilio para salvar su vida. Y el resto de personas involucradas en la revolución fueron peleándose, subía uno al poder y se mataba al otro, subía uno al poder y mataban al otro, y así siguió. Pero, o sea, ¿qué es a lo que voy? Que cuando vamos a la primaria, cuando vamos a secundaria, cuando nos ponemos a investigar los libros de la SEP, nunca nos dicen que Porfirio Díaz hizo muchos avances en el país, siempre nos lo pintan como un villano, como una persona mala, y de hecho Porfirio Díaz, antes de ser el dictador, como nos lo han pintado, también fue un general. Y este tema lo traigo también porque hace días fue el 5 de mayo, la batalla más celebrada de todo México, porque en el que en el entonces se le ganó el ejército más poderoso del mundo. En aquel entonces es bien conocido que Ignacio Zaragoza comandó las tropas en Puebla para detener el avance francés, pero ¿qué pasó después? Llegaron otra vez los franceses, le ganaron a México, instauraron un mexicano y ya a nuestro país, don Maximiliano de Habsburgo, que fue condecorado como el emperador de México. Y en aquel entonces Francia quería tener mucho control sobre México y había tropas francesas aquí en México. Y Maximiliano era una persona muy liberal. Entonces, para poder ganarse al pueblo de México a costa de los franceses, a costa de tener apoyo francés,
bajó muchos impuestos, apoyó mucho a la iglesia y todo ese tipo de cosas. Y la gente estaba feliz, todos eran felices, menos Benito Juárez. Benito Juárez quería el poder absoluto en el país y dijo, yo soy un presidente en fuga, que quiero defender la patria y que no sé qué. La verdad, en la historia nos ha mentido mucho. Porfirio Díaz no fue una mala persona. Porfirio Díaz se encargó de expulsar el resto de tropas francesas y personas que estaban a favor de que en México la iglesia y el Estado fueran uno solo. Porfirio Díaz se encargó de expulsar y en su caso aplacar a muchas de esas personas. Pero claro, esto jamás no lo van a enseñar en los libros de historia porque hashtag el PRI Puro pedo, puro pedo. siempre quiere que ellos queden como los buenos y así hemos vivido y vivido y vivido con una malinformación muy grande. Y creo que las generaciones de México no se merecen eso y gracias a Dios ahora tenemos el internet donde nos podemos enterar de todo. Todo esto creo que tiene que cambiar, ¿saben? No estoy a favor de AMLO. Creo que es uno de los peores presidentes que ha llegado al país con una idea económica muy pobre, con una idea sobre la economía exterior y política exterior muy pobre. Él quiere decir que quiere ser el presidente de México, el presidente que está a favor de los pobres, pero la verdad es que ese modelo económico donde nada más se le está dando a las personas hace que no trabajen y vamos a ver que en un futuro los estados que ya de por sí en México eran los más pobres se van a empobrecer más. Es una idea económica muy mala que él tiene. Pero bueno, creo que yo ya termino con mis temas el día de hoy. Le cedo los micrófonos a Valentín. Y hasta ahora esto es todo de mí. No es todo lo que tengo. Les puedo hablar de economía, les puedo hablar de cualquier cosa, pero pronto y mejor estructurado. Ahorita me aventé así, con lo que tenía. Pero próximamente voy a estar más por aquí, mejor preparado, también mejor coordinado con Valentín para que todo esto pueda seguir a flote. Ahora nomás me queda en mí decirles que muchas gracias, buenas noches y quédense en casa. Sí, sí, Muchas gracias, hasta la próxima. Te cedo los micrófonos, Valentín. Muy bien, señores. Entonces, bueno, ya conocieron a mi compa Pedro. ¿Cómo no? El compa que va a hacer posible el siguiente podcast en el que él se va a enfocar más en la política, más en esos temas que a mí no me gusta tocar. Yo soy una persona muy, no cerrada, ya les dije que no soy cerrado, pero sí no me gusta tocar ese tipo de temas porque hay gente muy ofendida. ¿Para qué nos hacemos? Entonces, señores y señores, pues creo que fue un buen podcast. Les presenté a Pedro. Bueno, conocieron al compa que les va a hacer posibles los podcasts sobre política y economía, porque yo no puedo hacer eso. ¿Qué más hicimos hoy? Platicamos un buen rato, la verdad. Estuvo muy chido. Espero en mí, yo espero que les haya gustado mucho. Voy a tratar de hacer un podcast ahorita como a las 12, si mal no me falla el reloj mío. Pero en Instagram. Para todos aquellos, vayan y síganme en mi Instagram. Es déjenme se los doy bien porque si no se me va a olvidar. Discúlpenme. Aquí está. El 19 guión bajo y medio. El 19 todo con minúsculas guión bajo y medio. Una vez más, el 19 guión bajo y medio. Para los que no sepan por qué, es porque me falta medio dedo. Señores, con esto llegamos a nuestro fin de podcast. No se apuren, ya les voy a traer podcast mejor preparados. El día de hoy fue algo así al puro chilazo, nos dieron cuenta. Espero se haya escuchado bien, espero no hayamos tenido fallas, espero no hayamos tenido pérdida. Pero ya saben que los quiero mucho
y el día de mañana